hacia la parte derecha de la pantalla. Bueno, nada, cubierto de un cafecito para la próxima. Sí, comencemos. Okay. Bueno, feliz día, Miguel Gómez. Estamos aquí desde muy temprano en la UCAF. Abrimos la UCAF, abrimos este día en la Feria del Libro, la 9ª edición de la FLOR, la Feria del Libro del Oeste de Caracas. Y hoy martes se inaugura las actividades con tu más reciente novela, que está compuesta por 2 historias atravesadas por notas musicales, barrocas, antiguas y por soledades también de personajes en esta conversa matutina en la UCAF. Yo creo que podría ser de verdad un punto de partida para recordar. Ayer justamente hablábamos de los oyentes y pienso, porque uno cuando lee se vuelve un ser asociativo, pienso esta charla como una continuación de la conversación que tuvimos ayer sobre los oyentes. Tiene muchos puntos en común, que va desde la música, la pasión, aunque hay una diferencia en los oyentes, se comparte la música, en este caso, tanto en el boom como en música antigua. Aquellos que adoran la música no tienen con quién compartir esa belleza, esos gustos. Cuando nuestro personaje, el que vive en el piso séptimo, escucha o en el piso sexto, escucha que su vecino de arriba tiene gustos similares al suyo, caramba, encuentra en él un espíritu afín. Aquí pienso en esta mesa, en esta charla, hay espíritus afines que amamos la literatura y amamos la música también. La primera vez, porque la literatura, la música fija la memoria, como leíamos también ayer en los oyentes. La primera vez que coincidimos los tres fue justamente en 2010 en los espacios de los balcones en Cálatos, cuando Miguel Gómez presentaba su libro El Hijo y la Sorda, un libro que me encanta, que me fascina, y el presentador justamente era Antonio López Ortega, que yo solo conocía por su libro Fractura y otros relatos publicados por Mondadori en 2006. Justamente yo llegué tarde por las complicaciones del tráfico. Creo que tenía una clase, yo cursaba maestría en ese entonces, en la tarde, y estaba haciendo justamente la tesis sobre viudos y libertinos, Viviana y otras partes del cuerpo, en fin, algunos libros de Miguel Gómez que había logrado conseguir en las bibliotecas caraqueñas, en ese momento menos escasas que hoy, y uno de mis relatos favoritos era justamente Los abismos del mar, y yo estaba loco por ese cuento. Yo hice, digamos, como un pequeño campeonato venezolano de autores, y bueno, el que me guste más, hago la tesis. Entonces, no voy a nombrar muchos nombres para no tener comparaciones, pero ese lo ganó. A la final llegaron Otrova Gómez y Miguel Gómez, pero Otrova Gómez era un otro como más de adolescencia, y me quedé con Miguel Gómez por cuestiones que quizás en ese momento me afianzaban más y me llevaban más con el momento de la vida. Justo cuando estoy entrando, pues, en el umbral, en el vestíbulo de la librería Cálatos de los Balcones, Antonio López Ortega dice lo siguiente: que Los abismos del mar, publicado en Un fantasma portugués, Otero Ediciones, era uno de los cuentos más hermosos que se había escrito en la literatura venezolana. Y yo dije, sí, no estoy tan equivocado, vamos a seguir adelante con la tesis. Hoy ese gusto, esa afinidad literaria se afianza con Nebraska, porque algunos de los relatos que yo leí en esa época están acá remasterizados, y uno de ellos es música antigua. Bourbon lo leí por primera vez, pero en este caso, en esta segunda lectura, también leo por primera vez
música antigua, porque no soy el mismo de 2010, ya han pasado 14 años y este relato también ha cambiado en significados y en experiencia lectora, por decirlo de cierta manera. Sí encuentro claramente que desde el inicio de la narrativa de Miguel Gómez ha habido constantes, y las constantes es cómo se mueven estos personajes en su espacio. Hay en ellos a veces una pérdida momentánea del espacio habitual, cuando salen a dar vueltas como Nick Adams en Berlín 2006, un extraordinario relato que presentó aquella vez Antonio López Ortega. Hay ciudades ajenas, hay memorias, como es el caso justamente de Burgund y Nebraska. También existe un espacio íntimo, la casa, como también es el caso de Burgund y Nebraska, solo que con la diferencia de que esa espacialidad se lleva a otra dimensión con la música, eso que comentábamos justamente en la tarde de ayer. La música fija la memoria y también nos ilumina de hecho las sombras que yacen en los protagonistas de estas dos novelas. Te preguntaría, Miguel, y también te preguntaría a ti, Antonio, cómo fue la experiencia de su lectura y de su escritura en cuanto a Nebraska. Antonio como lector agudo, preciso y conocedor de la obra de Miguel Gómez, y por supuesto Miguel Gómez, motivo por el que estamos acá compartiendo y que ha sido una buena excusa para reunirnos gratamente durante esta mañana pluralista. A ver, bueno, ante todo, muchas gracias a quienes están presentes, yo no puedo ver desde acá, y por supuesto a la FLO por la oportunidad que nos ha dado de reunirnos, ¿no? Y a Mario y a Antonio, que son amigos para mí imprescindibles, escritores que admiro y respeto, ¿no? Por supuesto, mi deuda también con el equipo de Monroy Editores es enorme, ¿no? Lo usual en este tipo de presentaciones es que uno explique cuál es el origen o por qué ha escrito lo que ha escrito. Yo como narrador soy bastante intuitivo, así que no entiendo del todo por qué vienen las historias. Lo que sí puedo contar un poco es cómo surge el libro, básicamente. Mario ha comentado que ya conocía uno de los textos que está en Nebraska. Y en realidad, esta fue una noveleta. Son dos historias, pero son realmente un conjunto que en mi cabeza al menos no se puede dividir. Son historias que escribí en 1998, pero que nunca pude publicar como conjunto. Y me pareció que la estructura era demasiado extraña, ¿verdad? Para lo que yo conocía en el mundo editorial en ese momento, sobre todo el mundo editorial venezolano. Pensaba que la gente no iba a entender cómo se conectaban estas dos historias, no iba a ver la noveleta que había en la suma de estas dos historias. Y los años fueron pasando y decidí extraer una de las historias y publicarla independientemente como cuento. Eso apareció en Colombia y por eso Mario y Antonio conocían esta historia anteriormente, pero siempre me quedé con las ganas de que apareciera la novelita completa. Y bueno, Monroy Editor, con Violeta Rojo de directora, me ofrecieron esta oportunidad y la agradezco inmensamente, ¿no? Ahora, Mario hablaba de la música y por supuesto creo que hay una gran coincidencia en que el lunes se haya presentado la novela de Antonio y ahora se esté presentando la mía. De verdad son dos libros conectados, ¿verdad? No solo por la música, sino también por el tema de la amistad, que yo creo que en Los Oyentes es absolutamente central. Solo que en Los Oyentes esa amistad en general llega a realizarse, ¿no?
pues una historia, digamos una historia en el fondo feliz, ¿no? De amistades que crecen, que maduran, que acompañan el ciclo vital. En cambio, la amistad que se retrata en Nebraska es una amistad, me parece, bajo una luz conflictiva. La música, digamos, debería ser el punto de encuentro, el puente tendido entre dos subjetividades, ¿verdad? Pero en Nebraska más bien empezamos a ver los peligros, lo que debería relacionarse con el eros, que es el principio de unidad, ¿verdad? Más bien se transforma en competencia, se transforma en odio, ¿no? Y bueno, eso es un poco el origen de esta historia, una exploración de los riesgos también de la amistad, de las dificultades enormes que tiene la amistad. Curiosamente, digamos, en el siglo XX, lo que va del XXI, la amistad de por sí no es vista como un tema literario. Cuando tenemos en literatura desde muy antiguo grandes historias de amistad, el poema de Gilgamesh, ahí está Gilgamesh y Enkidu, ¿no? O por Dios, Quijote y Sancho, o Martín Fierro y el Gaucho Blues. Bueno, ya a fines del siglo XIX, principios del XX, uno piensa en Holmes y Watson, ¿no? Pero como que ese tipo de vínculos poco a poco se van marginando, ¿no? En la literatura de nuestros días y me pareció curioso tratar de rescatar eso, ¿no? Que tenemos muchas historias de amor, tenemos muchas historias de amistad, pero la amistad de por sí suele ser relegada a los temas, ¿no? Miguel, bueno, como siempre, una maravilla estar aquí con estas queridas damas y conversar un poco. A ver, yo tengo muchas impresiones, ¿no? Y nada, quería hacerte algunas preguntas. Qué casualidad de que estemos ahora en una feria organizada por una universidad y qué casualidad que en buena parte de Nebraska, sobre todo en la sección de Bourbon, hablamos de ambiente universitario, ¿no? Ambiente universitario que yo siento que está más concentrado en el staff, o sea, en el cuerpo de profesores, y mucho menos en la parte de los digamos, alumnos, ¿no? A mí me tiene muy impresionado el manejo de esa atmósfera y de esos personajes, ¿no? En el libro también que me diste a leer, que está en proceso, también está abordando allí ambiente, yo lo llamaría ambiente universitario profesoral, ¿no? Y muy tocado, muy impregnado por lo que es también el sistema norteamericano, ¿no? El sistema norteamericano, porque uno define, uno ve el tipo de clase, los niveles de los profesores, etcétera, etcétera. Tengo una enorme curiosidad, ¿no? Porque cómo se ha ido instalando esto como referente en, por lo menos, por lo que hemos visto, por lo menos 2 libros en proceso, que ya está y el otro. ¿Qué extraordinario manejo tienes alrededor de esa atmósfera, ¿no? A ver, en algún momento de alguna conversación tú me dijiste que posiblemente el tema del ambiente universitario en Estados Unidos puede tener incluso como una línea de desarrollo con distintos autores. Eso francamente no lo sé, pero me gustaría que me lo aclararas. Y lo otro es que yo no veo, por ejemplo, ese tipo de trabajo para
Entonces, a ver, ¿cómo te has movido pues, en relación a estos elementos? ¿Por qué se te ha hecho muy atractivo entrar en esa atmósfera, entrar tan a fondo en el espíritu de esos personajes? Yo siento en general tristeza, como mucha soledad, mucha hipocresía, en fin, es una manera de retratar la humanidad pues de una manera sorprendente, peculiar. Bueno, a ver, yo comentaba que pasé muchos años sin intentar publicar esta novelita, ¿no? Y la primera razón que a mí me impidió hacerlo fue precisamente todas las dudas que tenía sobre el género novelesco, ¿no?, que estaba abordando. Y se trata en realidad de que en lengua española no ha cristalizado el género que en inglés se conoce muy bien como campus novel, la novela de la universidad, básicamente. En español hay ejemplos aislados, pero el público realmente no lo reconoce como una familia literaria. Así como uno reconoce una novela picaresca o una novela de detectives o, qué sé yo, una novela distópica, la novela universitaria en español casi no hay una casilla mental, ¿verdad?, para colocarla. En cambio, en inglés es una tradición muy sólida. De hecho, es una creación, digamos, de la lengua inglesa, ¿no? Ustedes en inglés van a encontrar Stoner, por ejemplo, de John Williams, o Plin, de Nabokov, ¿no? David Lodge, casi todas las novelas que David Lodge, el inglés, ha publicado son de este género. Y por supuesto, cosas extraordinarias de Saul Bellow, como premio Nobel de Literatura, como Herzog, y varias de las novelas de Philip Roth entran en esta familia literaria. Y bueno, digamos que lo que une, y esto tiene que ver con la cuestión de la soledad y de la tristeza que está mencionando Antonio, lo que une casi todas estas novelas es, digamos, una tremenda tensión que se crea entre dos fuerzas ideales, ¿no?, que se estructuran en nuestra sociedad, o una fuerza ideal y una fuerza vista como negativa. Estamos en una sociedad muy patriarcal. En la sociedad patriarcal, todo lo que es del espíritu, ¿verdad?, lo que es del intelecto, está en el polo positivo, y eso va creando un polo negativo, que es el cuerpo, los instintos, el sentimiento, ¿no? Digamos, en todos esos sistemas binarios, siempre lo abstracto intelectual queda mejor parado que lo material y lo somático, digamos, ¿no? Y bueno, esto, hablo de sociedad patriarcal porque piensen que esto viene incluso con, digamos, con un trasfondo religioso, ¿sí? También, donde el espíritu es lo que va a quedar y la materia es aquello de lo que podemos prescindir. Bueno, esto, digamos, en una universidad tenemos un teatro absoluto de este tipo de ideas, donde se valora precisamente el intelecto y todo lo demás queda a la sombra, ¿verdad? Es el polo negativo. Y eso, por supuesto, es parte de una enorme neurosis colectiva, una neurosis colectiva que es muy clara o ha sido muy clara en Occidente. Los personajes de estas novelas están precisamente allí. Son personas premiadas precisamente por su intelecto y por la represión de todo lo demás. Así que me parece un escenario ideal para pensar no solamente en la universidad, es para pensar en lo que es la cultura occidental, básicamente, lo que son nuestras vidas, ¿no? Pero en todo caso, lo que decía, este tipo de novelas no suele ser identificado por los lectores de lengua española. Así que quien esté trabajando en esta línea está un poco en desventaja con respecto, qué sé yo, a la gente que escribe novelas históricas, o novelas policiales, o novelas góticas, ¿no?
que ellos ya tienen su mercado, ya tienen sus lectores. En español, como les comentaba, existen ejemplos, pero son ejemplos aislados, ¿no? Yo cuando escribí esta novelita conocía muy bien la novela de José Donoso, un grandísimo escritor, que se titula Donde van a morir los elefantes, que es precisamente sobre un profesor latinoamericano en una universidad norteamericana. Pero por supuesto había más. O sea, yo en ese momento, en 1998, cuando escribí esto, yo no había leído todavía a Javier Marías. Javier Marías va a ser, ya tenía todas las almas en ese momento y en el siglo XXI va a continuar en esa línea. Y han aparecido otros escritores que han trabajado con esto, ¿no? Pero sigue siendo, como les digo, esos textos siguen siendo textos anclados, textos no reconocidos, que no están dentro del horizonte de expectativa que tenemos en español. En Venezuela, yo ya en otra ocasión mencioné esto, en Venezuela tenemos un caso que incluso incluye también al estudiante, ¿no? Dentro en sus historias, que es el de José Luis Palacios, que me parece una labor notable y que deberíamos rescatar. Se habla un poco de él, pero yo creo que es uno de nuestros mejores cuentistas, ¿no? Y bueno, no sé, creo que esto contesta tu pregunta, Antonio. Una manera eficaz de medir que esta novela fue escrita en la postrimería del siglo XX, en 1998, es que sus personajes escuchan música con CDs, con discos compactos y no con Spotify y todo lo demás. De hecho, uno de los melómanos audiófilos tiene una colección de 3.000 discos en su casa, es algo hoy completamente extraño y raro. De hecho, un personaje que se define como un güero, un raro, y que es autodefinido así, se define a sí mismo, y también la gente, por supuesto, lo ve de esa manera. Miguel Gómez con Nebraska afianza también eso que pudiéramos llamar el universo narrativo de Miguel Gómez, así como Marvel tiene el suyo, donde confluyen personajes. Bueno, en Miguel Gómez está Tom Vieira, por ejemplo, está Caballero, y tantos otros personajes que son constantes en su obra. Y de hecho Nebraska se enlaza, hace puntos de conexión de ese universo narrativo gomesiano con, por ejemplo, El retrato de un caballero, Llévame esta noche, sus dos novelas, también fugazmente con Ante el jurado, cuando se refiere un hecho importante que atraviesa los relatos ante el jurado, que fue una masacre en una escuela norteamericana. También está Vuelo de Sabater da Silva, una novela que se menciona en Nebraska y que realmente esa novela aparece recogida en Blues, Sirenas y Libertinos. Es un texto que encontramos allí. Y por supuesto, muchos de esos cuentos pudiéramos no solamente hablar de la novela del campus, sino de los relatos del campus. Creo que en Venezuela, más que novelas, se ha cosechado, se ha cultivado la novela del campus. De hecho, en los oyentes tenemos a Mariana, que se hace físico-teórica, y da ponencias, ofrece ponencias en la UCB utilizando la música de Handel o también Rivers de Génesis. Mi pregunta sería si la narrativa de Miguel Gómez, si él lo concibe, que Miguel concibe una obra donde todo vaya poco a poco engranándose, donde los personajes sean amigos o sean enemigos, porque Nebraska también habla de eso, comentaba Antonio López Ortega. No hay una amistad, digamos, robusta, sólida como en los oyentes, más bien existe en Nebraska esa soledad de la paranoia, de las rivalidades académicas y todo eso. Quisiera preguntarte si concibes tus libros como una sola obra o estos personajes de alguna manera, como diría también Javier María, según una estupenda entrevista que le hizo Juan Villoro hace bastante tiempo, creo que por ahí por 1998,
si los personajes sindicalizan y exigen participar más de nuevo en sus relatos, en sus novelas. Creo que por aquí se armaría pues, esta obra ya policiana que cuenta con más de 15 libros. A ver, si consigo todos mis libros como un solo libro. Exacto, eso sería. Mira, si es algo consciente o tus personajes exigen de cierta manera, mire, yo quiero aparecer aquí. No, sí, los personajes son los que dictan. Esto es una dictadura. Ellos exigen, yo no tú me escribes, ya estamos en el de todo esto. Yo empiezo siempre escribiendo, oyendo lo que me dicen los personajes, ¿no? Ahora, cuando me distancio un poco de lo que hago y me pongo a pensar, en ese momento que estoy escribiendo, lo que sí noto es que probablemente todo este proyecto, vamos a llamarlo así, la palabra proyecto, por favor, con las comillas de caso, porque no es de ninguna manera algo consciente, obedece, digamos, a cierto tipo de realismo. En el fondo, aunque pueda tener yo algún cuento donde haya fantasmas, yo creo que en el fondo es una obra que sigue una poética muy realista. Y tiene que ver también con la concepción que ha estado cambiando de la literatura, del realismo, desde el siglo XIX hasta ahora, ¿no? La novela del siglo XIX prometía darnos un retrato de la vida misma, ¿verdad? Una tajada de vida. Pero lo hacía, creo, creando un artificio. Y es que la novela era concebida como una unidad esférica, autónoma, con comienzo, clímax y final, ¿no? Yo creo que la vida no tiene esa estructura, ¿verdad? Y que nunca podemos saber si en realidad tiene una estructura, porque estamos metidos dentro de ella. En el universo es demasiado enorme, ¿verdad? Nuestros sentidos no lo pueden captar. Las cosas están pasando en muchos sitios distintos simultáneamente. ¿Y cuál es el arma que tenemos los seres humanos y los escritores entre ellos, ¿verdad? Para tratar de describir ese universo? Tenemos el lenguaje, y la lengua específicamente. Y resulta que la lengua es lineal, o sea, uno tiene que usar primero una palabra, después otra palabra, después otra y otra y otra, y el universo no es así. Entonces ya desde ese punto de vista, cuando la novela del siglo XIX nos decía que nos estaba ofreciendo una tajada de vida, nos estaba mintiendo, ¿verdad? Está incumpliendo. Y yo creo que una manera de acercarse a la vida, de una manera más fiel que la unidad perfecta que nos prometía esa novela, es hacerlo con las discontinuidades de la vida, con los vacíos, con los paréntesis que nunca vamos a poder llenar con nuestro pobre conocimiento humano. Así que me parece que este tipo de cuentos que tiene un personaje principal y después volvemos a encontrar ese mismo personaje en otro cuento como personaje secundario, o un libro que aparece en un cuento y después aparece en una novela mencionado brevemente, ese tipo de conexiones de un texto a otro nos da una mejor idea de lo que es el universo y de cómo estamos nosotros insertos en ese universo, ¿no? Es decir, de ninguna manera prometiendo una realidad estructurada, perfecta, esférica, autónoma, sino con todos sus vacíos, con todas sus lagunas. Yo creo que esto básicamente es lo que está pasando en mis libros, ¿no? Puede ser una novela, puede ser un cuento, incluso una noveleta, donde reaparecen personajes, reaparecen situaciones, pero de la misma manera azarosa, más bien accidental, que no es la novelista realista del siglo XIX, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que está por detrás de lo que he estado haciendo. Si pienso en, por ejemplo, las novelas
que he escrito hasta ahora, El retrato de un caballero, ese principio ya estaba allí. Es decir, esa novela es un tríptico en realidad, con tonos muy distintos. El primer tríptico es una locura carnavalesca, ¿no? Que después en el segundo panel del tríptico, perdón, descubrimos que es toda una mentira que está contando el narrador, y el tercer panel es, un narrador totalmente distinto. Ya no hay nada de carnaval allí, una persona relativamente serena que tiene sentimientos de verdad, etc. Pero ¿por qué está unido? Bueno, porque el yo nos está diciendo que es la misma persona en las tres partes, y esa discontinuidad es la discontinuidad de nuestra propia vida. Nosotros tenemos la ilusión de ser siempre el mismo, pero yo creo que por ejemplo, el Miguel de los 15 años no tiene casi nada que ver con el Miguel de los 40 años, y quizás un poco que ver con el de los 60, pero podemos verlo como personas perfectamente distintas, ¿no? En Llévame esta noche, que por cierto tiene el mismo protagonista de Nebraska, y Llévame esta noche ha sido publicada también por la UCAP, está publicada allí. Tampoco hay una unidad tradicional, son tres partes, es una novela de tres partes, pero la primera parte es los dominios de la muerte, del tánatos, el personaje que está acompañando a su madre agónica de cáncer. La segunda parte es digamos, un poco una locura, ¿no? Después de toda esa tristeza y esa visión de la decadencia, el personaje trata de escapar mentalmente, y hay exceso de comida, excesos sexuales, etc. Y la tercera parte acaba siendo una especie de síntesis, ¿no? que se mueve entre esos dos extremos que son dos de la vida misma, ¿no? Y en el caso de Nebraska, bueno, ya está allí, la estructura que tiene dos partes que parecen en principio independientes, están jugando precisamente a la unidad y a la desunión. O sea, hay dos personajes en cada una de las dos partes, todo es dos personajes en cada una de las dos partes. En las dos partes hay rivalidad, ¿no? Es decir, una cosa que parece que puede ser amistad que se transforma en rivalidad. En las dos partes tenemos dos géneros distintos, porque la primera parte es una noveleta y la segunda parte es un cuento. También podemos tener dos interpretaciones distintas de todo esto. Nosotros podemos interpretar que la primera parte es la historia de un escritor que se está formando, que está aprendiendo a escribir, y que la segunda parte, es decir, música antigua, es el cuento que escribe sobre sus vivencias en la primera parte, pero totalmente transformado, sublimado de alguna manera por la ficción, por la imaginación, por la fantasía. Pero yo creo que siempre el problema de la continuidad y la discontinuidad es lo que está movilizando, creo, casi todo lo que escribo. ¿No te parece que eso que hablabas en torno al acercamiento mayor a la vida plantea en el campo literario un desafío mucho mayor en el diseño estructural de cualquier novela, o incluso, sí, eso pues, es decir, plantea un desafío también en lo formal, en la estrategia formal, mucho más compleja. Porque lo que acabas de decir, es decir, ¿cómo somos? Bueno, podemos hablar, podemos estar pensando, podemos estar diciendo una cosa distinta, es decir, podemos estar deseando en un campo y en otro campo decir que no. Bueno, finalmente es más como el imperio de la subjetividad, ¿no? Y la subjetividad realmente es de una complejidad absoluta. Exacto, sí, no, yo creo que los dos modelos de hacer realismo tienen sus desafíos. Lo que pasa es que el primer modelo ya se ha convertido en fórmula. Y es probablemente, digamos, hemos estado haciendo lo mismo desde por lo menos Aristóteles, ¿no? Aristóteles en la
no se ha arriesgado no se ha arriesgado tanto con estructuras no orgánicas de ese tipo, estructuras que no tengan un modelo racional por detrás. Y lo ha empezado a hacer, digamos, con más frecuencia en el siglo XX, que es lo que llama Umberto Eco la ópera aperta, ¿no? la obra abierta. ¿Sí? Tratar de abandonarse un poco a los impulsos del inconsciente. ¿Sí? Que son simplemente dos modelos, dos caminos que hemos estado viendo los seres humanos para tratar de hablar de la realidad, ¿no? o de cómo sentimos la realidad. No sé si capté tu pregunta, yo creo que estás hablando de eso precisamente. ¿No? Y claro, los dos modelos, tratar de acercarse a la realidad imponiéndole una estructura preconcebida, o acercarse a la realidad abriéndose a los impulsos, ¿verdad?, que puedan venir de ella, tratar de no controlarlos. Los dos son válidos, me parece, por el amor de Dios. Yo creo que Flaubert o Balzac o esa de Kierkegaard, siguiendo los modelos tradicionales, son absolutamente grandiosos, imprescindibles, ¿no? Pero bueno, el arte de buscar otros caminos, ¿sí? Más allá de hablar de novelas, cuentos, yo quiero destacar, ya justamente Antonio López Ortega lo comentaba en la entrevista que nos hicieron las muchachas, que también Miguel Gómez es mini cuentista y que yo detecté, haciendo un juego, digamos, de literario, una lectura también lúdica, que los climas y los temperamentos de estos personajes promueven haikus que he sacado, digamos, muy subjetivamente también hablando. Voy a leerles 13. En el horizonte se ven granjas con sus cosechas de aullidos, hasta el viento desearía no soplar por acá. Sabemos que es como un capítulo que está allí acobijado con puntos suspensivos. Otro haiku. Miré por el balcón y vi un otoño que no era el de antes. No habían caído todas las hojas. Las que quedaban eran rojas, amarillas, brillaban, y el rastro de niebla. Y uno más. Las hojas se desprenden de las ramas. Cuando alguna sobrevive, me pregunto, ¿quién se lo habrá permitido? Hasta esa especie de realidad es visible. Todos somos abatidos por alguien o por algo. Yo lo fui hace mucho tiempo. Este tono, esta prosa me recordó mucho a Visión Memorable, ese primer libro de relatos, que no por ser el primer libro de relatos debería quedar en el olvido. No, siempre vuelvo a él, pero a veces con ese tono memorioso de quien revisa un poemario, pero no, en realidad es un libro de cuentos y hay mucha poesía. No he escrito poemas, no lo sé, bueno, podemos preguntarle, indagar en los poemas secretos de Miguel Gómez, pero hay poesía en estas vidas que nos narra Miguel Gómez, pero también en esa prosa que uno puede sacar, muy, digamos, independientes, autónomas, quizás cambiando el sentido, pero son joyas que están allí precisamente en el punto exacto que nos iluminan, como la música de los oyentes, como el rock progresivo, pero también como esa música barroca, antigua, renacentista, que aún nos sigue acompañando hasta hoy. No sé si esa es otra pregunta más. Háblanos, Miguel. Exacto. Pero bueno, yo creo que, a ver, que yo empecé como poeta cuando empecé. No lo sabía. Sí. Pero claro, llega un momento en que uno se enfrenta a la hora de la verdad y dice, soy poeta, no soy poeta, y uno acaba poniendo kilos y kilos de papeles de poemas borroneados en la basura, ¿no? Y uno empieza a escribir narrativa. Por lo menos esa es mi historia, ¿no? Yo empecé tratando de escribir poesía. Pero creo que la poesía debe ser, para los narradores, debe ser el gran modelo.
debería ser de la mujer, porque yo creo que si uno cuenta historias sin acercarse al lenguaje con el mismo tipo de exigencia que le hace un buen poeta, la historia puede acabar convirtiéndose en un chisme, en un chisme o en un relato periodístico, testimonial, pero no impulsado por aquello que hace literario al cuento o a la novela, ¿sí? Que es un profundo, no sé, un profundo compromiso con el lenguaje, con lo que el lenguaje nos está pidiendo, ¿no? Uno debe sentir que el lenguaje lo lleva y uno sigue al lenguaje, ¿no? Un poco como decía Octavio Paz, que hace el poeta. Y creo, no sé, ojalá que de vez en cuando se sienta eso, ¿no? Que el lenguaje es el que está mandando, ¿no? No es el caballo sino el jinete, como diría José Martí. Yo quería, Miguel, volviendo al comienzo de la conversación, a mí me ha impresionado mucho, bueno, siempre me impresiona, ¿no? Digamos, los nuevos libros de Miguel siempre me impresionan mucho, pero en este, ¿cómo podría decirlo? La profundidad que se logra en el retrato del personaje, y cuando hablo de profundidad hablo no solamente de la visión externa, sino de la visión interna, ¿no? Es realmente impresionante. Estoy recordando uno de los primeros encuentros, no me acuerdo de los personajes, donde está un profesor en su casa, de pronto le tocan la puerta y es un colega que viene con una botella, ¿no? Y comienzan allí una estancia larga, ¿no? Por supuesto, comienzan a beber y tal, pero uno se puede pasar allí, uno puede pasear, por supuesto, por la conversación. Por supuesto, por lo que está pasando en la vecindad, eso que tú decías de una música por acá, de alguien que está, ¿no? Después, cómo van pasando revista a prácticamente todo el profesorado, hombres y mujeres, ¿no? Destacando ciertas cosas, admirando algunas, obviando a otras. Como, el asunto también idiomático, el asunto de personajes que pueden estar hablando en inglés, en español, o también en una cosa que es como mezcla de los dos idiomas, ¿no? Los pensamientos que puedan tener que están relacionados con el odio o con los otros que están relacionados con algo más bien positivo. Es decir, el lector va viendo todos esos cambios, las cosas internas, las cosas externas, en un flujo de conversación que se te hace realmente admirable el trabajo que se hace, ¿no? Uno pareciera estar metido en esa conversación, como sentado y escuchando a esos dos personajes, ¿no? Bueno, nada, yo lo que te quería decir es que me parece que la resolución, la maestría de la escritura, la estructuración, los cambios, las cosas que pertenecen al pensamiento, en fin, todo como un solo fluido, realmente es admirable, es realmente admirable el trabajo que has hecho ahí. Y no está reñido con algo que no puede pasar desapercibido, que es el humor, el sarcasmo. De hecho, cuando hace parodia en la universidad, cuando habla de una chica que se llama Laura Miller, que se ha ganado todos los MLA Awards o los APA Choices anuales, y lo que comentaba Antonio, ignoro si Charnón o yo estaba ocupado destapando la cuarta botella de la noche, o sería de la madrugada, sin duda. Han pasado lustros, pero 2 más 2 son 4, pero 2 más 2 son todavía 4 AM. O sea, allí creo que se bebieron hasta el agua de la cocina, como se diría en buen criollo. Y hay ese humor en Miguel Gómez.
que de pronto te muestra lados sombríos y un párrafo después la delicada y refinada forma humorística que está así dosificada, no es un stand-up comedy, más bien es un humor de alta factura que encontramos aquí y allá en lugares bien definidos y no por chanza, no por anécdota, no por chisme. Los chismes son los que cuentan estos personajes de sus intríngulis en los departamentos, de lo que sea que esté dando, como se dice en cierto punto de grupo. Ya, bueno, sí, supongo que hay que sobrevivir, ¿no? Sí. Y si uno no ríe, ¿qué es lo que hay? Y agradecido pues, con esta novela y él con Nebraska. De hecho, bueno, vamos a compartir esta charla, la estamos grabando y está acompañada, como también estuvo acompañada los oyentes, la presentación, por un soundtrack, en este caso de Nebraska, de solo 29 piezas, pero piezas que duran incluso, son obras completas de 3-4 horas, y yo creo que en tiempo al menos es tan extensa como la de los oyentes, así que podemos disfrutarla también, porque son dos buenas que tienen esa banda sonora, ese soundtrack. Miguel, lo de Bourbon al comienzo, seguido de Nebraska, eso existe, la población existe, o también No es un juego. o sea, un juego con Bourbon, ¿no? No. Eso ocurre todo en Lincoln, que es una de las ciudades grandes de Nebraska, una ciudad, por cierto, en que pude haber vivido, ¿no? Cuando yo salí a buscar trabajo como profesor, tuve 5 entrevistas, y una de las entrevistas fue allí. Estuve de visita una semana en ese sitio, ¿no? Sí. Pero el personaje principal le llama Bourbon porque se la pasa tomando bourbon, ¿no? Claro. Se convierte en la capital, la nueva capital de Nebraska, ¿no? Sí, me imagino. Bueno, mira, como se fueron a China, Nos dieron chance hasta las 12, creo, a ver si llega alguien, pero no, fue grata la compañía, porque nos hicieron una entrevista y creo que va a salir por allí, y creo que las muchachas van a sacar 20, creo, con la profesora. Las muchachas se fueron a entrevistar otros autores. Tiene bastante trabajo académico por acá, en el área de comunicación, espero que algún día las veamos por ahí con un podcast literario, que tanta falta hace. Sí. Bueno, muchas gracias por todo, de verdad, y bueno, ha sido realmente un evento íntimo, ¿no? Pero va a perdurar, aquellos que estén interesados van a llegar a esta charla y a ellos también, gracias, ¿no? A los públicos del futuro. Y gracias también por la música, ¿no? Por el sample, ¿no? quedó bien, Mario.